Los eventos de los últimos días es un tema fascinante para el tiempo en que nos ha tocado vivir. Son circunstancias que nos abordan en estos tiempos y que tienen una proyección muy importante para nuestro cercano futuro. Por lo tanto, en este simposium virtual latinoamericano deseamos desglosar cada uno de esos temas y especialmente vamos a considerar una temática que está muy relacionada con las señales de los tiempos y es la condición sociopolítica, socioeconómica y sociomedioambiental de nuestro planeta, que nos permite vislumbrar la condición de la población antes de la segunda venida de Cristo. Deseamos en este momento considerar Jeremías 31:1 como nuestro versículo introductorio. Se nos dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. En aquel tiempo. El elemento cronológico, el concepto por medio del cual se marcan eventos, es realmente significativo cuando nosotros tenemos que delimitar o definir circunstancias y también señales específicas. Y por esa razón, teniendo este principio como fundamental en nuestro proceso de presentación del mensaje, deseamos establecer un criterio tal como lo tenemos indicado por el Señor Jesús. En Lucas capítulo 17, los versículos 26 hasta 30 declaran: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas, el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Algo que nos impresiona realmente en estas citas es el principio de paralelismo, porque se nos dice cómo fue o tal como sucedió. Y tenemos esta declaración del pasado relacionada con el presente y proyección de futuro, enmarcada de acuerdo a tres personajes. El primero es Noé, el segundo es Lot, y el personaje que une a ambos, sea circunstancias o sea tiempo, es la venida del Señor Jesús. Entonces, dentro de este marco y considerando las características o los atributos de esa generación del pasado en su proyección de futuro, que deseamos enmarcar el tema que deseamos tratar precisamente en los próximos minutos. Vamos a considerar en primer lugar 7 factores o 7 elementos identificativos dentro de esa estructura sociocultural del tiempo del fin. El primer de ellos nos lo permite considerar Lucas capítulo 17, versículo 26. Piensen que es paralelo también a Mateo 24. Y la primera declaración nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Así que pasado y futuro. Aquí se nos habla de 2 actividades específicas, se nos habla de comer y de beber, y obviamente estos son elementos del instinto humano por la supervivencia, es decir, cada uno de estos, sea comer o sea beber, es una necesidad para el ser humano. Sin embargo, el elemento que nos impresiona aquí es el hecho de la continuidad y la pluralidad de acción.
el hecho de que se presente como una dinámica progresiva nos hace entender que hubo una sobreestimación respecto a estas dos necesidades. Es decir, el tema que se destaca en primer lugar es la falta de temperancia. Esa fue una de las características fundamentales en los tiempos de Noé y también la característica para nuestro tiempo presente. Justo antes de los días del Hijo del Hombre o la segunda venida de Cristo están relacionadas con el apetito, la falta de temperancia y de control. Leamos la cita del espíritu de profecía que pueden ver en la parte inferior de la presentación. Hay muchos en el mundo que disfrutan de hábitos perniciosos. El apetito es la ley que los gobierna y debido a sus hábitos equivocados, el sentido moral se nubla y el poder de discernir cosas sagradas se destruye en gran medida. Pero es necesario que los cristianos sean estrictamente templados. La templanza al comer, beber y vestirse es esencial. Fijémonos aquí la conexión que se realiza entre esta necesidad física y la estructura pensante dentro de los valores morales de conducta. Y es realmente impactante ver esa triple dimensión de la templanza. En la última frase se nos dice: la templanza al comer, al beber y al vestirse es esencial. Hermanos, no es opcional. Tampoco es de segunda categoría o segunda importancia lo que comemos, lo que bebemos y lo que vestimos. Hay una relación directa entre lo que nosotros absorbemos del exterior y en la forma que nosotros nos expresamos hacia el exterior con los valores que teóricamente decimos poseer. Así que una característica que está asociada con los tiempos de Noé, que llevó a la destrucción por agua de toda esa generación, el Señor lo usa para caracterizar nuestro tiempo presente previo a la segunda venida de Cristo. Así que la intemperancia, el descontrol en el consumismo nutricional, la disasociación entre lo que son nuestros deseos innatos y la racionalización de los mismos estará totalmente desconectado entre sí. Bien, vayamos al segundo factor que encontramos también respecto a la descripción que el Señor Jesús hizo acerca de los días de Noé. Y de nuevo nos encontramos en Lucas 17 y además de comer y beber, es decir, siendo la temperancia un elemento ajeno a la sociedad de aquel entonces, así como lo es en la nuestra, hay otro elemento que es básico en nuestra particularidad como seres humanos y es la relación afectiva, emocional y de asociación en general. Y de nuevo tenemos esa pluralidad de acción en progreso dinámico. Dice, se casaban y se daban en casamiento. El hecho de que esta pluralidad dinámica y versátil se exprese nos permite considerar que hay una transformación en la comprensión del concepto familia. Si hay una deformación de la necesidad física del ser humano, del cuidado en la alimentación, en el vestir, en la apariencia externa, también lo hay en cuanto a las relaciones humanas básicas. Leamos el testimonio. Hay un círculo sagrado alrededor de cada familia que debe ser preservado. Nadie más tiene ningún derecho en ese círculo sagrado. El esposo y la esposa deben ser el uno para el otro. Se me ha demostrado que debe haber un escudo sagrado alrededor de cada familia. El círculo familiar debe considerarse como un lugar sagrado,
un símbolo del cielo, un espejo para reflejarnos a nosotros mismos. Fíjense cómo el Señor diseñó y previó lo que la familia debía ser. El primer elemento que caracterizamos de esta cita es que es singular. Es decir, son dos individuos, pero el acto del matrimonio es único, es singular, ocurre una sola vez. Segundo elemento, se da entre dos géneros contrarios, es decir, un hombre y una mujer. No hay versatilidad posible entre todas las combinaciones entre géneros iguales o incluso especies diferentes. Tercer elemento que vemos que de alguna manera se aleja del prototipo inicial establecido por Dios es la flexibilidad o la apertura del concepto de familia, en cuanto a que no sea un círculo cerrado, no sea monógama y no sea para siempre. Esa tripartitas partículas que han deformado esa célula integrativa de la sociedad que el testimonio nos dice es un símbolo del cielo. Por lo tanto, si en el tiempo de Noé, en el nuestro, previo a la segunda venida de Cristo, el símbolo del cielo es dañado, que es la familia, es una prueba de completo rechazo al plan original de Dios. Consideremos que cuando el Señor Jesús describe tanto en Lucas 17 como en Mateo 24 estas peculiaridades del tiempo de Noé, asociándolo con la situación antes de su venida, no podemos aislarlos entre sí. Nos damos cuenta que es una cadena dinámica. Y si había una deformación del mantenimiento del cuerpo en salud, en este caso por intemperancia, se llegaba a una deformación de la imagen de Dios en el hombre. Aquí también en relación a la familia, es una deformación que se da en este momento del símbolo inicial que el Señor estableció en la familia en cuanto al cielo. Bien, vayamos a la tercera característica que también está mencionada en la descripción de acuerdo a los días de Noé. Y nosotros queremos asociarlos, porque si hemos considerado la temperancia por un lado y la familia por otro, estamos hablando de la condición de salud de la población mundial, así como de la integridad social de la población mundial. Bien, fíjense que esto es muy interesante porque deseamos leer esta cita del Espíritu de Profecía que conecta tanto la condición física como la condición moral de la población. Existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Donde quiera que estén, aquellos que estén verdaderamente santificados elevarán el estándar moral al preservar los hábitos físicos correctos. Todo apetito depravado se convierte en una lujuria guerrera. Todo lo que entra en conflicto con la ley natural crea una condición que enferma el alma. Es impactante esta declaración y confirma en una forma literal estos dos elementos identificativos de el tiempo de Noé y de nuestro tiempo presente antes de la venida de Cristo. Por una parte, la condición física de la humanidad. En este momento, el planeta está dividido por personas que tienen sobrepeso y personas que están por debajo del peso saludable, personas que comen en exceso y personas que mueren o sucumben por no tener una alimentación
adecuada. Por lo tanto, tanto el exceso como la carencia desvirtúa la condición física ideal que el Señor había previsto para la humanidad. Si ese es el elemento físico, el elemento somático, el segundo nos permite analizar la estructura sociocultural de la población, al considerar la célula de la familia como la central. Porque recordemos por un momento la cita donde dice: existe una estrecha simpatía entre la naturaleza física y la moral. Y algo que es muy interesante, dice: todo lo que entra en conflicto con la ley moral crea una condición que enferma el alma. El Señor Jesús lo anunció hace casi 2000 años. El hecho de que lo que somos físicamente tiene un reflejo directo, incluso está interconectado y se intercoordinan con nuestros valores morales, culturales y sociales. Y de hecho, si analizamos nuestra sociedad presente, es una realidad palpable. Vayamos ahora con otra cuarta característica, todavía estando aún en los días de Noé. En Lucas 17 habíamos analizado hasta ahora diversas características, pero queremos asociarlas con el contexto histórico descriptivo que encontramos en Génesis capítulo 6, de los versículos 3 hasta el 11. Y ustedes lo pueden visualizar en este diagrama. Se nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, pero más todavía, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es realmente sorprendente que la práctica del mal no era un acto disasociado del comportamiento genérico, sino que era una constante. Es decir, si después de la caída de Adán, la naturaleza del ser humano fue pecadora, en este caso hubo una serie de caídas generacionales impactantes y depravantes hasta el punto que la naturaleza humana constantemente era el mal. No era un acto aislado de su naturaleza, era parte inherente e integrante de su propio ser. Así que si había una degradación de la condición física, si había una decadencia de la sociedad en su célula básica, que es la familia, también en la naturaleza mental, racional y de valores del ser humano, era intensa, profunda y deplorable la caída a la que se había llegado en la naturaleza humana. La cita del espíritu de profecía nos hace una pregunta y una aclaración. Si es así, debes alejarte de los placeres del mundo. La maldad en esta época es tan grande como lo fue en los días de Noé. Hermanos, esta es una declaración que confirma que si en 1886, cuando esta cita originalmente fue escrita, se declara enfáticamente que la maldad de esa época, es decir, la del siglo XIX, era tan grande como en los días de Noé, ¿qué se dirá en el siglo XXI? Creo que por un momento deberíamos reflexionar con absoluta seriedad acerca de este tema, es decir, la degradación de la naturaleza humana, acompañada de la degradación social y la degradación física, se ha convertido en una dinámica creciente y altamente nociva para nuestra presente historia. Tenemos todavía más en los días de Noé y vamos a la característica número 5 de las 7 que vamos a mencionar aquí. Y fíjense que es interesante porque aquí tenemos un elemento numérico significativo.
Y no solamente hemos hablado de que la naturaleza interna, la fisicalidad del individuo está en estado de descomposición por su intemperancia, también su medio social se encuentra en un estado degenerativo. Además, lo que conforma su mente y su cuerpo, o su psiquis y su soma, como naturaleza humana, está en completa decadencia. Pero hay más. Inclusive el medio ambiente, el ecosistema en que se mueve el ser humano ahora es muy similar a los días de Noé. Seguimos con Génesis 6, considerando los versículos 3 al 11, y se nos dice: estaba corrompida la tierra ante los ojos de Dios. Y este concepto no implica solo los habitantes, sino que tiene mucho más que ver con la estructura como tal del planeta. Y tiene que ver con el medio ambiente, con todo el resto de los elementos no mencionados anteriormente. Y por eso el Señor puso un tiempo específico de gracia, de apelación y de toma de decisión. 120 años. Leamos el espíritu de profecía y nos va a hacer entender cómo el medio ambiente es otro elemento distintivo para nosotros hoy. Pero si hubo un pecado por encima de otro que exigió la destrucción de la raza por el diluvio, fue el delito por amalgamación del hombre y la bestia, lo que dañó la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir por una inundación a esa raza poderosa y longeva que había corrompido sus caminos ante él. Fíjense cuán importante es esta cita. Se nos dice que de todos los pecados que ya hemos considerado, el que estaba por encima de todos y desencadenó la decisión final para destruir la población mundial por un diluvio fue la amalgamación. Ese es un término con cierta antigüedad como tal. Hoy lo llamaríamos la manipulación genética. La modificación, la transformación, la manipulación del ADN. Animales, plantas, seres humanos. Eso no es ciencia ficción. Eso es ciencia real, práctica. Cuando vamos a los supermercados, las frutas, las verduras, los animales son manipulados genéticamente para extender la conservación del producto, para embellecer el producto, para darle una extensión de vida mayor. Y todo ello, fíjense el problema de esto, deforma la imagen de Dios. Fíjense que es muy interesante porque en el informe de la creación que tenemos en Génesis capítulo 1, todo el tiempo se enfatiza: se reproduzcan cada uno de acuerdo a su especie. Esa separación distintiva de las especies y los géneros es un elemento muy enfatizado en Génesis capítulo 1. Era el propósito de Dios, esa diferenciación. Sin embargo, por medio del concepto de la amalgamación o la manipulación genética o la inserción transformativa o manipulativa del ADN de nuestro código genético, sea de animales, de plantas o de seres humanos, Dios consideró que fue el pecado culminante o el pecado mayor sobre todos los demás, porque 1, cambiaba el orden de la creación. 2, desvirtuaba la imagen de Dios en sus seres creados, sean animales, plantas o seres humanos. Y el testimonio enfatiza muy intensamente que fue lo más grave de todo. Bien, queremos en este momento analizar al otro personaje y las otras circunstancias en que el Señor Jesús usa esa analogía o ese paralelismo
acerca de la condición del mundo antes de su venida. Y se trata de los días de Lot. Fijémonos que es muy importante que tenemos un personaje como el de Noé, que es antes del diluvio, y tenemos a Lot, que es después del diluvio. Y nos damos cuenta que hay una continuación de todos los elementos que habíamos mencionado antes del diluvio, ahora después del diluvio. Por lo tanto, ese proceso degenerativo y deteriorante de la fisicalidad, la moralidad, la mentalidad, así como el ecosistema, en una estructura social en deterioro, vuelve a reconfirmarse pocas generaciones después. Leamos las características que se nos mencionan. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían. Esto lo teníamos ya mencionado en los días de Noé. Así que la intemperancia vuelve a ser el elemento dominante. Pero se nos dice más: compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bien, queremos considerar ahora el elemento comprar y vender. Y esto es algo diferente y es un valor añadido que no estaba considerado en los tiempos de Noé y sí en los de Lot. Cuando hablamos de comprar y vender, esta es una transacción. Y esa transacción es uno de los principios básicos en economía. Hoy lo podríamos llamar también como producción y manufacturación, exportación e importación, países productores de materias primas y países productores de elementos funcionales y técnicamente transformados en relación a la materia prima. La economía está basada en esos principios. Esas transacciones entre la materia prima y el producto final, entre el transporte y el intercambio, entre la compra y la venta, entre la producción y la transformación, delimita en nuestros tiempos presentes la población mundial. Es decir, tenemos continentes completos que son los almacenes de las materias primas mundiales, pero sin embargo son los países más pobres que intentan convertirse en naciones y en economías emergentes. Sin embargo, el mundo occidental, Estados Unidos, Canadá, Europa, son los países dominantes. La mayoría de ellos, especialmente Europa, carecen de materias primas vitales que se necesitan para su propia industria y manufacturación en ese proceso de transición. Entonces, no son los que tienen la última palabra aquellos que poseen las materias primas, sino los que lo transforman y a su vez lo revenden a los mismos que originan el producto a precios elevadísimos en comparación a la adquisición inicial. Por lo tanto, la economía es una dinámica, es un proceso en progreso, definiendo sociedades, naciones, culturas y sobre todo dominio político y decisiones en instituciones mundiales. La globalización en economía ha sido una dinámica con el que se finalizó el siglo XX y que se persevera en este siglo XXI. Y sabemos que se convertirá en uno de los elementos identificativos antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, rige naciones, determina gobiernos y finalmente resuelve los límites de poder y las determinaciones en decisión política. Pero tenemos todavía otra séptima característica muy, muy importante,
que nos ayuda a comprender de nuevo esos elementos de dinamismo económico y de progresión monetaria. Leámoslo, y es de hecho una característica también en los días de Lot. Esta es nuestra séptima. Y hemos leído que además de comprar y vender, los otros rasgos que no teníamos mencionados en los días de Noé, pero sí en los de Lot, es que plantaban y edificaban. Y fíjense que es algo interesante, porque ambos son un proceso, es decir, ninguno de ellos son un fin en sí mismo. Es decir, para plantar nosotros tenemos que seguir todo un proceso, esperar un tiempo determinado, considerar todas las circunstancias atmosféricas, temporales, para que podamos recoger un fruto. Por lo tanto, es una dinámica extendida en el tiempo, muy similar a edificación. Si por una parte estamos hablando de elementos de consumo básico de existencia, aquí estamos hablando de infraestructura. Cuando edificamos también es un plan claramente predicho, distribuido en distintas fases. Se establece el fundamento, se levantan los muros hasta que se llega al techo y se hace toda la estructura interior. Estamos hablando de producción como tal, en el sentido de que se requiera una dinámica para finalizar el producto, y por otra parte estamos hablando de infraestructura. Cada uno de estos elementos encierran un concepto que es común a ambos, y es la prosperidad. Si tomamos el elemento economía con el elemento prosperidad, estos dos son la ecuación binaria fundamental que define el siglo XXI, ya desde el XX, pero obviamente aquí se encuentra en una escalación significativa. Es el elemento que promueve la cultura, impulsa la sociedad hacia una dinámica desesperada y hasta obsesiva, podríamos decir, por conseguir el éxito dentro del contexto social en el que nos movemos. Leamos la cita bíblica, que es muy importante y define a cabalidad esta situación. La crisis nos está alcanzando gradualmente. Los hombres todavía comen y beben, plantan y construyen, se casan y se dan en matrimonio. Los comerciantes siguen comprando y vendiendo. Los amantes del placer todavía se agolpan en teatros, carreras de caballos, salas de juego. La emoción más alta prevalece. Sin embargo, la hora de gracia está cerrándose rápidamente y cada caso está a punto de decidirse eternamente. Fíjense la intensidad de la acción. Siempre que vamos a colportar, siempre que hacemos obra misionera o que intentamos apelar a despertar las necesidades espirituales de cualquier individuo, siempre hay una frase constante: no tengo tiempo, no puedo hacerlo, estoy muy ocupado, tengo un estrés terrible. Eso es propio, definitorio de nuestra sociedad. Aquí nos dice que la crisis está aumentando en intensidad, pero lo hace gradualmente. Cada uno sigue sus propios objetivos. Sin embargo, aunque hay una intensidad hacia el abismo, hay una reducción para la salvación. Es decir, el tiempo de la gracia se va reduciendo y el tiempo del juicio también es una constante imperativa. Así que nos damos cuenta que ese desenfreno, esa hiperactividad social por alcanzar el éxito, ser célebre, destacar entre la multitud, el concepto de la prosperidad como tal, sea en el objetivo de producción o sea en el objetivo de solidificación de uno mismo, es una dinámica pensante y un proceso que impulsa y promueve
esa competitividad y esa eliminación de todos los que no tienen la misma dinámica, los que toman en considerar valores y de todos aquellos que sin escrúpulos van hacia adelante. Cuando hemos analizado estos 7 rasgos significativos expuestos por el Señor Jesús, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿era profética esta declaración? Absolutamente sí. Ciertamente lo era, porque define a cabalidad nuestra situación presente. Veámoslo en perspectiva. Aquí lo tenemos reunido en un solo diagrama, tanto los días de Noé como los días de Lot. Entonces vemos que hay una injerencia directa en la condición de salud de la población. Vivimos en una situación de pandemia en este momento. La salud de la humanidad se está probando incompetente para afrontar cualquier tipo de virus o de bacteria que pueda incluir una transformación social. Y eso se está dando, absolutamente. La intemperancia, la mala elección del alimento, de la bebida, del vestuario, ha deformado y bajado al nivel 0, y podría decir menos de ser el sistema inmunitario y la energía vital dada originalmente por Dios a la humanidad. La sociedad se encuentra exactamente en un estado de deterioro paralelo a esta misma, y recordemos la cita que hemos leído, que hay una simpatía entre la mente y el cuerpo, entre lo que somos y entre lo que pensamos, y por lo tanto el resultado es la acción que se deriva. Y no es solamente la fisicalidad o el elemento sociocultural en el que nos encontramos, sino que la naturaleza humana y la naturaleza terrestre también están corrompidas. Si lo era la naturaleza humana, cuando en Génesis 6 se describía como toda la inclinación, todo el tiempo, es al mal. Todo pensamiento, toda acción es continuamente, sin pausa. La práctica del mal es la dinámica perpetuada. Pero también, si tenemos la naturaleza humana por una parte deteriorada, también lo es el ecosistema. Porque dice que el Señor miró y vio que la tierra estaba contaminada. Entonces, no eran solo los seres humanos en su mente y en su cuerpo y en su asociación social que estaban contaminados, lo cual conforma toda la naturaleza humana, sino también todo el medio ambiente, plantas, animales, todo el ecosistema, atmósfera, océanos, ríos, todo estaba contaminado. Qué penoso es leer esto. Pero podemos comprobar que es exactamente nuestra situación presente. Y por otra parte tenemos los elementos ajenos a ese aspecto humano o ecosocial, que es la economía y la prosperidad. La economía define los destinos de gobiernos, naciones y personas. La capacidad de controlar económicamente a una nación es el elemento que define el poder y el nivel de influencia de esta misma. Y la prosperidad es la filosofía dominante, el motivo de existencia de la mayoría de la población mundial. Pero tenemos otros detalles significativos que podemos considerar. Por ejemplo, en Génesis 6, 11 y 12 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí se nos habla de 3 niveles de corrupción. La corrupción del nivel ecosistemático de la tierra. Se nos habla de la corrupción de la naturaleza humana como tal, y la corrupción de la combinación entre el ecosistema y la naturaleza humana. O sea, es
absolutamente rechazable delante de Dios. Pero hay más detalles. Por ejemplo, en Ezequiel 16, 49 se nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta es la perfecta descripción para una sociedad hedonista, una sociedad que se basa en la autocomplacencia, en la adquisición de la gratificación inmediata e instantánea. Y ocurre por un exceso de orgullo, soberbia. Por saciedad de pan, ahí estamos con la intemperancia. Por una parte hay sobreabundancia, y la segunda parte del versículo dice: y no fortaleció al menesteroso. Entonces, por una parte hay saciedad y por otra parte hay carencia y abundancia de ociosidad. Mientras que hay poblaciones mundiales que tienen un promedio de horas laborales de 18 a 20 horas diarias, en otras partes del mundo se está reivindicando reducir las 8 horas laborales, que sean 6, y que en lugar de 5 días laborales sean 4 días laborales. Así que nos damos cuenta de esa disonancia y de ese desequilibrio social, laboral, económico y humano a nivel mundial. Una absoluta crueldad y abandono y marginalización de aquellos que están afligidos y tienen necesidad. De hecho, en este momento son casi continentes completos que están olvidados en las noticias, abandonados de la mente de todos aquellos que están con abundancia de saciedad y de ociosidad. Veamos algunas características más. Sodoma y Gomorra, en Judas 1:7 se nos dice: las cuales de la misma manera, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego y azufre eterno. Bien, hemos analizado, igual que en los tiempos de Noé, así en los tiempos de Lot, como en nuestros tiempos, previa a la segunda venida de Cristo, la desintegración de la definición creacionista de la familia. Un hombre y una mujer, juntos para siempre. En este momento se considera multiplicidad de variables dentro del contexto de la familia, sea por géneros, sea por especies. Puede ser singular o puede ser plural. Puede ser única por un periodo de tiempo o puede ser compartida y coordinada con otra pluralidad de individuos. Pero en ningún momento es para siempre. Siempre está establecida como un concepto contrario al siempre. Y estos castigos que sobrevinieron, uno por fuego y otro por agua, son agentes naturales que el Señor usó para eliminar todo lo que es contra naturaleza. Porque la naturaleza es desvirtuada en su estructura, en su función, en sus especies y en sus leyes naturales. Pero desearía presentar una palabra de apelo en este momento que está basada en varios párrafos del espíritu de profecía que enfatizan el concepto de la puerta cerrada. Y me gustaría leerlo con ustedes y comentarlo al final como palabra conclusiva. Pero llegó el momento en que se hace la última apelación de Noé a la raza culpable. Les ordena una vez más que escuchen el mensaje de advertencia y encuentren refugio
en el arca. Extiende sus manos en súplica, con voz llena de simpatía, con los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas les dice que su trabajo está hecho. Se despide de todos. Él y su familia entran al arca y Dios cierra la puerta. Esa puerta que encerró a Noé cerró el mundo. Era una puerta cerrada en los tiempos de Noé y el Señor lo encerró. Hasta ese momento Dios había abierto una puerta por la cual los habitantes del viejo mundo podrían encontrar refugio si creían en el mensaje que Dios les había enviado. Pero esa puerta ahora estaba cerrada y ningún hombre podía abrirla. La libertad condicional fue terminada. La larga paciencia de Dios había cesado. Continúa la cita que estamos leyendo. Las cifras en los libros del juicio de Dios se habían ido acumulando. La copa de los injustos estaba llena. Entonces la misericordia cesó y la justicia tomó la espada de la venganza. Y este párrafo es impactante. Había una puerta cerrada en los tiempos de Noé. Había una puerta cerrada para los incrédulos en la destrucción de Sodoma, pero una puerta abierta para Lot. Pero una puerta abierta para los humildes, los creyentes, los que obedecieron a Dios. Así será al final de los tiempos. Hermanos, no hay duda que la referencia que el Señor nos da en cuanto a los tiempos de Noé, a los tiempos de Lot, en combinación, resumen, identifican y definen con absoluta precisión nuestro tiempo presente y la escalación que se dará de cada uno de estos elementos previo a la segunda venida de Cristo. La puerta ahora está abierta. Muy pronto se cerrará. Quiera el Señor ayudarnos a estar fuera de Sodoma y estar dentro del arca, que es su iglesia. El Señor nos bendiga y nos ayude. Es mi deseo y oración. Amén.